Capítulo 1. Terminé. Leo Miller se quitó el uniforme de guardia de seguridad. 2 tallas más grande. Lo dobló con cuidado y lo colocó sobre el escritorio del administrador de la propiedad, Wallace Grossman. Wally, con los pies apoyados en el escritorio, estaba viendo TikTok en su teléfono. Ni siquiera se molestó en levantar la vista. No seas tan impulsivo, chico. Mi paga del último mes. La cojo ahora, dijo Leo con voz monótona, sin delatar emoción alguna. Eso finalmente captó la atención de Wally. Soltó el teléfono con un suspiro de fastidio y miró el uniforme. Si quieres renunciar, bien, pero según las reglas, tienes que avisar con un mes de antelación. Presenté mi renuncia hace 2 semanas. Tú te sentaste. Wally resopló, bajando las piernas del escritorio y sentándose derecho. ¿Qué onda con esa actitud? Si no quieres el trabajo, lárgate. Para que lo sepas, hay una fila de tipos que matarían por ser guardias de seguridad en Crestwood Estates. Se extendería hasta el otro lado de la calle. De Crestwood Estates, la comunidad cerrada más exclusiva de Northwood. Los residentes eran gente de la alta sociedad o de la nueva generación, y las cuotas de la asociación de propietarios eran astronómicas. Desafortunadamente, ninguna de esas cuotas exorbitantes llegó a un guardia de bajo rango como Leo Miller. Su salario era de $20 a $100 al mes después de impuestos, ni un centavo más. Leo no dijo nada más, solo lo miró fijamente. El silencio inquietó a Wally. El chico solía ser un completo introvertido, pero hoy sus ojos parecían sacados de hielo. Bien, bien, quítate del medio. Wally abrió un cajón de golpe, sacó un fajo de billetes arrugados y los dejó sobre el escritorio. Cuéntalo y luego lárgate. Leo recogió el dinero, sin contarlo, y se lo metió en el bolsillo. Se dio la vuelta y salió sin decir nada más. Menuda barbaridad. Escupió Wally a su espalda, que se alejaba. Se cree a alguien de verdad. Al salir de la oficina de administración, Leo fue alcanzado por el cegador sol de verano. Miró hacia atrás una última vez. La puerta principal de las fincas de Crestwood, una monstruosidad de latón pulido y hierro forjado, relucía bajo el sol. Un monumento a la nueva fortuna. Había trabajado aquí 3 años, de pie en esta puerta todos los días, observando el interminable desfile de coches de lujo que entraban y salían. Conocía cada matrícula, las pequeñas peculiaridades de cada residente. Sabía que la señora Davenport, en la villa, tenía que pasear a su caniche Toy a las 6 de la mañana en punto, y nunca usaba correa. Todas las mañanas, Leo tenía que llegar media hora antes para atraer al perro ladrador al otro lado de la propiedad con un trozo de salchicha, solo para evitar que se lanzara contra el señor Henderson durante su paseo matutino. El señor Henderson tenía un problema cardíaco. No soportó el susto. Sabía que a Dylan Reed, de la Villa C, le encantaban las carreras con sus coches deportivos y tenía la costumbre de derrapar en el garaje subterráneo cuando llegaba a casa tarde por la noche. Leo siempre se anticipaba a su llegada, bloqueando las plazas de aparcamiento clave con carteles de piso mojado para tener suficiente espacio para jugar sin chocar con el coche multimillonario de otro. Y luego estaba María, la criada del ático, que siempre olvidaba cerrar las ventanas. En cuanto Leo viera que el cielo se tornaba gris, tendría que subir corriendo 32 tramos de escaleras para recordárselo. Nadie sabía que hacía estas cosas. Solo sabían que la finca Crestwood era un lugar bendecido. Viviendo aquí, todo parecía ir sobre ruedas. Los perros no mordían, los coches no se rayaban, e incluso la lluvia parecía más suave. Leo dejó escapar un largo y lento suspiro. Un peso invisible y pesado pareció liberarse de sus hombros con esa simple exhalación. Durante 3 años, había sido como un ancla humana, un guardián viviente, absorbiendo toda la mala suerte y la energía negativa de toda esta comunidad y conectándola con ella. Ahora, era libre. Leo echó un último vistazo a las palabras doradas sobre la puerta.
En su visión, una tenue y casi imperceptible neblina gris comenzaba a cubrirlas. Se giró, inexpresivo, y desapareció entre la gente que pasaba por la acera. Detrás de él, Wally Grossman ya estaba al teléfono. Sí, Fitz, ¿tienes a alguien para mí? Necesito a alguien joven, alguien que escuche. Uno de los guardias de Crestwood acaba de renunciar. Sí, el tímido. Capítulo 2. El primer día de libertad. Leo Miller durmió hasta que despertó naturalmente. Alquiló un pequeño estudio de 27 metros cuadrados en Riewood, el barrio obrero a las afueras de la ciudad. El ruido del tráfico y la vida cotidiana se filtraba por su ventana. Pero la energía ruidosa y caótica del lugar le resultaba increíblemente reconfortante. Se acabó de despertarse a las 5 de la mañana para lidiar con residentes con derechos, y sus mascotas aún más con derechos. Su teléfono se rompió. Era un mensaje de Fitz, un guardia mayor con el que trabajaba. Fitz. Leo, ¿de verdad te fuiste? Wally la ballena estuvo hablando mal de ti toda la noche de ayer. Leo respondió con un simple sí. Fitz, bien por ti. Ese lugar es un desgarrador. Pero nunca adivinarás lo que pasó esta mañana. Es una locura. Leo levantó una ceja. Fitz. El precioso caniche toí de la señora Davenport, de Villa, se volvió loco. Mordió al niño que repartía la leche orgánica esta mañana. 3 cortes profundos en la pantorrilla. Todavía intentan atraparlo. Los dedos de Leo se detuvieron sobre la pantalla. El caniche de la señora Davenport. El mismo perro al que le había dado tantos perritos calientes que estaba regordete y esbelto. El mismo perro que no hacía más que menear la cola cada vez que lo veía. Recordó la última vez que lo guió. Hacía 3 días. Había percibido que la ansiedad del perro estaba aumentando. Así que le dijo específicamente a la señora Davenport que lo mantuviera dentro un rato. Incluso le espolvoreó hierbas calmantes en polvo. Un remedio popular que aprendió de un viejo herbolario. En su cuenco de agua. Parece que el efecto de las hierbas desapareció. Y él, el tranquilizante humano, se había ido. Leo apagó su teléfono sin responder. Todo era cosa del pasado. Todo lo que pasaba en Crestwood Estates ya no tenía nada que ver con él. Bajó las escaleras, se comió una deliciosa y grasienta porción de pizza del local de la esquina y luego se dirigió al centro de empleo local. El mercado laboral estaba difícil. Estaba sobrecalificado para el trabajo pesado, pero poco cualificado para algo mejor. Leo no tenía prisa. Deambulaba, simplemente disfrutando del día. Por la tarde, encontró un banco en el parque, se sentó al sol y casi se quedó dormido. Su bolsillo empezó a vibrar como un loco. Era Fitz otra vez. Leo dudó un segundo y luego respondió. La voz frenética de Fitz resonó por el altavoz. Ahora sí que es un desastre. El garaje subterráneo de Villa C. un choque múltiple. A Leo se le hizo un nudo en el estómago. Dylan Reed. ¿Quién más? La voz de Fitz temblaba. El nuevo guardia no sabía nada. Vio el Lamborghini de Dylan acercándose a toda velocidad e intentó hacerle un saludo formal. Los niños lo asustaron. Dylan pisó el acelerador en lugar del freno, y el coche se volvió loco. Sarrin-sa. Boom. Boom. Chocó contra 7 coches. Un Porsche. Una camioneta G. Todos. Dylan se rompió la pierna. Se lo llevaron en ambulancia. Leo guardó silencio. Conocía la distribución de ese garaje como la palma de su mano. Sabía exactamente qué coches estaban aparcados junto a la esquina que Dylan usaba para derrapar. Antes, esos espacios siempre estaban vacíos, bloqueados por sus pequeños letreros. Ahora, el chico nuevo está en shock,
y la cara de Wally Grossman está más verde que un billete de $50. La indemnización del seguro va a ser una locura. Fitz seguía divagando. Leo terminó la llamada en silencio. Miró al cielo. Era un azul brillante y sin nubes. Pero, de alguna manera, casi podía verlo. Al otro lado de la ciudad, sobre Crestwood Stats, la niebla gris se espesaba. Unos hilos delgados y negros empezaban a tejerse a través de él, enredándose y retorciéndose. No era niebla. Era un maleficio. Un nexo de mala energía. Era la manifestación física de toda desgracia, conflicto y desastre. Durante los últimos 3 años, había hecho lo mismo todos los días. Usó su habilidad única para percibir, desenredar y disipar esta energía negativa antes de que se consolidara. Era conserje, recogiendo basura invisible día tras día. Ahora, el conserje se había ido, y la basura comenzaba a acumularse y a pudrirse. Leo se levantó y se sacudió el polvo de los pantalones. Era hora de ir a un bar y tomar una cerveza. Hoy era un día para celebrar. Capítulo 3. Los siguientes días transcurrieron en una paz dichosa para Leo. Cortó por completo todo contacto con cualquier persona de Crestwood y consiguió un nuevo número de teléfono. El mundo quedó en silencio. Su mente se despejó. El insomnio que lo había atormentado durante años desapareció, y su apetito regresó con fuerza. Incluso empezó a correr por las mañanas. Una mañana, después de correr, estaba comprando donas y café en una tienda de delicatessen de la planta baja. La conversación de 2 mujeres en la mesa de al lado se desvió. Oye, ¿te enteraste de lo que está pasando en Crestwood Stats? La cosa se está poniendo inquietante por allí. ¿Qué pasó? ¿Sabes, el lugar que llaman el más afortunado de Northwood? Están teniendo serios problemas. Una maceta se cayó de un balcón y destrozó un coche. Luego, uno de los ascensores bajó 3 pisos y dejó a la gente atrapada dentro. Eso es aterrador. ¿No se supone que su administración es de primera? Se supone que lo es. He oído que el administrador de la propiedad está perdiendo la cabeza. Y mira esto. Ayer, en la gran fuente del patio central, se reventó una tubería y el agua que salió a chorro era roja. Dios mío. Como sangre. Eso es lo que dice todo el mundo. La policía vino, investigó durante horas y dijo que solo eran tuberías oxidadas. ¿Pero quién ha visto óxido tan rojo? Parecía sacado de una película de terror. Un grupo de residentes está tan asustado que intenta mudarse. Leo bebió su café en silencio. Red, se acordó de esa fuente. Era el centro de la energía de toda la propiedad. El ojo del huracán, por así decirlo. Cuando estaba allí, el 1 y el 15 de cada mes, limpiaba personalmente el lavabo y echaba en el $3 de plata viejos que le había regalado su abuelo. No era superstición. Era porque veía que la energía allí era la más inestable. Necesitaba la fuerza y la estabilidad del metal para mantenerla bajo control. Al parecer, ya no lo revisaban. El maleficio, la mala energía, ya no era solo una niebla invisible. Estaba empezando a filtrarse en la realidad. Leo terminó su última dona, pagó y se fue. No quería saber nada más. Pero los problemas siempre lo alcanzaban. Esa tarde, mientras leía en su apartamento, llamaron a la puerta. ¿Quién era? No hubo respuesta. Pero los golpes se hicieron más apremiantes. Leo frunció el ceño y miró por la mirilla. Había 2 hombres afuera. Uno era su antiguo colega, Fitz. El otro era el administrador de la propiedad, Wally Grossman. Su cara regordeta mostraba una sonrisa desesperada y aduladora. Sostenía un montón de cestas de regalo de aspecto caro. Leo abrió la puerta, con el rostro despreocupado. ¿Qué quieres? Ahora. TSS. Dios mío.
Por fin te encontramos. Wally parecía haber encontrado a su salvador en el desierto, prácticamente lanzándose hacia adelante. Fitz se quedó a un lado, con aspecto profundamente incómodo. Wally, te lo dije. Leo no quiere que lo molesten. ¿Qué sabes? Wally apartó a Fitz de un empujón e intentó ponerle las cestas de regalo a Leo en brazos. Ahora. No, señor Miller. Me equivoqué. Fui un tonto ciego. Eres más hombre que yo. Por favor, no guardes rencor. Leo no tomó los regalos, los dejó caer al suelo. Escúpelo. A Wally se le contrajo un músculo en la mejilla, pero forzó una sonrisa que no se movió. Señor Miller, tiene que ayudarnos. La comunidad se está desmoronando. Empezó a relatar una letanía de desastres, con lágrimas y mocos corriéndole por la cara. Los hurtos eran rampantes. Un lugar donde antes se podía dejar la cartera en un banco, ahora era testigo del robo de teléfonos y carteras a diario. Las peleas entre vecinos eran constantes. Ayer, los residentes de los pisos 15 y 16 se pelearon a puñetazos por una fuga de agua que terminó con puntos de sutura. Lo peor de todo era que las mascotas de los residentes, que eran tan caras y premiadas, enfermaban misteriosamente, y algunas incluso habían muerto. María, la empleada del ático, estaba histérica, afirmando que el gato de su jefe se le había aparecido en sueños, advirtiéndole de una presencia oscura en el edificio. Es pánico generalizado. Los residentes invaden mi oficina todos los días. Si esto sigue así, me despedirán. Wally se lamentó. Señor Miller, sabemos la verdad. Fitz me lo contó todo. No eres un tipo cualquiera, eres. Eres un maestro. Por favor, te ruego que vuelvas. Leo escuchó en silencio. Su expresión no cambió. Te has equivocado de persona, dijo con calma. Solo soy un guardia de seguridad. Dicho esto, empezó a cerrar la puerta. Wally entró en pánico y metió el pie en la abertura. No esperes, tu sueldo. Te lo subiré. 5.000 al mes. No, espera, 10. 10.000 al mes. ¿Qué te parece? Leo sonrió. Era una sonrisa fría y burlona. Señor Grossman, ¿recuerda lo que me dijo el día que me fui? Wally palideció. Leo imitó su tono arrogante a la perfección. Si no quieres el trabajo, lárgate. Había una fila de tipos que matarían por trabajar aquí que se extendía hasta el otro lado de la calle. Wally se tambaleaba, con sudor frío en la frente. Señor Miller, estaba diciendo tonterías. Soy un bocazas. Bueno, ahora puede contratar a uno de esos tipos de la fila. Con un último y brusco empujón, Leo cerró la puerta de golpe. ¡Pum! El cerrojo se cerró, dejando a Wally Grossman y Fitz Fitzgerald atónitos en el pasillo. Afuera, los ruegos y golpes de Wally en la puerta continuaron un buen rato. Leo se puso los auriculares y puso la música a todo volumen. El mundo volvió a quedar en silencio. Sabía que Wally era solo el principio. Cuando un grupo cae presa del pánico, se aferra a cualquier esperanza que parezca salvarlos. Y él era esa esperanza. Efectivamente, al día siguiente, un grupo diferente llamó a su puerta. Esta vez, era la señora Davenport, de Villa Cat, junto con algunos otros residentes que reconoció. La señora Davenport había perdido su habitual actitud altiva. Tenía ojeras y un aspecto demacrado. Señor Miller lo llamó desde la puerta con voz tímida. Leo se apoyó en la puerta, sin decir nada. Señor Miller, sabemos que nos equivocamos. Lo tratamos mal y no fuimos respetuosos. Por favor, se lo rogamos. Salven las fincas de Crestwood. Pongan su precio. Todos contribuiremos. Un coro de asentimiento se alzó desde el pasillo. Así es,
señor Miller. Si desea algo, solo tiene que volver. Donaremos un ala al hospital local en tu nombre. Una sonrisa fría se dibujó en los labios de Leo. ¿Un ala de hospital? ¡Qué ingeniosos fueron! Se lo concedería. Recordó la vez que le aconsejó a la señora Davenport que le pusiera correa a su perro. ¿Qué le había dicho entonces? Eres guardia de seguridad. ¿Quién te crees que eres para decirme qué hacer? Mi perro vale más de lo que ganarás en tu vida. Ahora que su nuevo perro, aún más caro, estaba enfermo, estaba aquí rogando. Leo permaneció en silencio, solo escuchando. La gente de afuera habló hasta que se les secó la garganta. Ante el silencio absoluto del interior, sus voces finalmente se apagaron. Finalmente, la señora Davenport suspiró, con la voz llena de lágrimas. Señor Miller, estamos desesperados. Por favor, tenga compasión de nosotros. Dicho esto, el grupo se marchó, derrotado. Leo se quitó los auriculares. ¿Lástima? Recordó cuando su madre enfermó y necesitaba dinero desesperadamente para su tratamiento. Le había pedido a Wally un adelanto de su sueldo, y Wally lo había humillado delante de todo el personal. Recordó la vez que se paró frente al coche de un conductor ebrio para evitar que atravesara la barrera de seguridad. El coche lo lanzó varios metros, rompiéndole la rótula. Pasó 2 semanas en el hospital. ¿Y quién había venido a visitarlo? ¿Quién le había mostrado la más mínima preocupación? Solo el viejo Fitz, quien le había dado $100 en secreto. Esta comunidad no le había mostrado ninguna amabilidad, solo fría indiferencia y desprecio. ¿Por qué debía regresar? ¿Solo porque tenía esta habilidad? ¿Con qué argumentos? Leo se acercó a la ventana, observando el pasillo ahora vacío. Sabía que esto no había terminado. Y no era así. Al tercer día, las visitas fueron mucho más significativas. El timbre sonó mientras Leo se preparaba el almuerzo. Miró por la mirilla. Un hombre elegante con traje de diseñador estaba en la puerta, irradiando importancia. Leo lo reconoció. Dylan Reed, de Villa C. El niño rico que amaba derrapar en el garaje chocó 7 autos de lujo y se rompió una pierna. Junto a él, un anciano canoso se apoyaba en un bastón. Leo entrecerró los ojos levemente. El señor Henderson, el ejecutivo jubilado con problemas cardíacos. Tras un momento de silencio, Leo abrió la puerta. Dylan tenía la pierna enyesada y su rostro era un mosaico de moretones que se desvanecían. Pero su actitud era sorprendentemente respetuosa. Hizo una profunda reverencia a Leo. Maestro Miller. El título sonaba completamente sincero. La mirada de Leo pasó de él al señor Henderson. Señor Henderson, ¿qué hace aquí? El anciano suspiró y le dio una palmadita en el hombro a Dylan. Leo, mi hijo. Vine con este joven a disculparme en su nombre. Le hizo un gesto a Dylan. Este zoquete te ha causado problemas en el pasado. Por favor, no se lo guardes rencor. Sabe que se equivocó. Dylan asintió vigorosamente. Sí, absolutamente. Maestro Miller, fui un idiota. Un completo imbécil. Se lo ruego. Disculpa mi ignorancia. Leo solo lo miró. ¿Tu pierna está bien? Está bien, está bien. Solo un rasguño. Dylan sacó pecho. Daría mi otra pierna si aceptaras volver. Las palabras tenían cierto tono dramático. Leo permaneció evasivo. El señor Henderson dio un paso al frente, con expresión seria. Leo, sé que tienes todo el derecho a estar enojado. La gente de Crestwood. Bueno, mejor no hablemos de ellos. Pero la comunidad no solo está formada por gente así. Hay mucha gente común como yo. Viejos vecinos que llevan años viviendo allí.
Construimos una vida allí. Ahora el lugar es un caos. Nadie puede dormir por la noche. Mi esposa está aterrorizada porque su problema cardíaco está empeorando de nuevo. Estamos desesperados. La voz del señor Henderson se quebró por la emoción. Leo, por favor. Este viejo te lo pide. Te lo ruego. Mientras hablaba, su frágil cuerpo empezó a doblarse por la cintura. Leo se movió instantáneamente y lo sujetó del brazo. Señor Henderson, por favor, no haga eso. Sosteniendo el brazo delgado y seco del anciano, Leo sintió que el muro de hielo que le rodeaba el corazón finalmente comenzaba a resquebrajarse. Podía ignorar la avaricia de Wally, reírse de la hipocresía de la señora Davenport y desestimar fríamente la disculpa de Dylan. Pero no podía negarse a un anciano que pedía ayuda con sinceridad y humildad. Leo guardó silencio. Al ver su vacilación, un destello de esperanza apareció en los ojos de Dylan. Apretó la mandíbula como si tomara una decisión crucial y sacó una elegante tarjeta de crédito negra del bolsillo. Se lo entregó a Leo con ambas manos. Maestro Miller, esta es una pequeña muestra de mi sinceridad. No hay límites. Mientras aceptes regresar de ahora en adelante, tú dirigirás Crestwood Estates. Y si alguien, cualquiera, te muestra la más mínima falta de respeto, lo arruinaré personalmente. La mirada de Dylan era más seria de lo que Leo jamás la había visto. Leo miró la tarjeta, luego el rostro esperanzado del señor Henderson. Finalmente, asintió lenta y deliberadamente. Capítulo 5. La noticia del regreso de Leo se extendió por Crestwood Estates como un reguero de pólvora. El chat grupal de los residentes explotó. ¿Lo oíste? Leo, ese guardia de seguridad, regresa. De verdad. De hecho, accedió. Dylan Reed fue a suplicarle en persona. Oí que prácticamente se humillaba. Servilismo es quedarse corto. Mi ama de llaves dijo que Dylan lo llamaba Maestro Miller. Ay, gracias a Dios, estamos a salvo. Rápido, todos. Necesitamos juntar dinero y darle al Maestro Miller un regalo de bienvenida como corresponde. La charla estuvo llena de celebración, como si acabaran de ganar una guerra. Nadie mencionó al portero ni a un simple guardia. Leo Miller se había convertido en el Maestro Miller, su salvador, el que podía librarlos del caos. A la mañana siguiente, Dylan Reed llegó en un Rolls-Royce Phantom flamante para recoger personalmente a Leo. El coche, aparcado frente al ruinoso edificio de apartamentos, atrajo a una multitud de vecinos curiosos. Wally Grossman también estaba allí, adulando como un perrito faldero, corriendo a abrirle la puerta a Leo. Maestro Miller, después de usted. Leo ni siquiera lo miró, deslizándose silenciosamente al asiento trasero. El señor Henderson ya estaba en el coche. Leo, sé que esto es difícil para ti, dijo el anciano con voz llena de disculpa. No lo es, dijo Leo con frialdad. Tengo mis condiciones. Dylan intervino de inmediato. Maestro Miller, lo que sea. Un periodo, 100 periodos, lo que quiera. Leo levantó un dedo. Primero, no soy guardia de seguridad. Claro, eres nuestro asesor jefe, dijo Dylan al instante. Leo levantó un segundo dedo. En segundo lugar, quiero una oficina privada. La que tenga la mejor vista de toda la comunidad. Necesito poder observar el flujo de energía en todo momento. No hay problema. El ático. Derribaremos las paredes del apartamento frente a la casa de María y lo convertiremos en tu oficina. Dylan declaró con un gesto de la mano. Wally, en el asiento delantero, palideció. Esa unidad era la casa modelo del promotor, con un valor de más de $10 millones. Dylan ni se inmutó. Leo levantó un tercer dedo. Tercero, mi palabra es ley en Crestwood Estates. Lo que yo diga, lo harás. Sin preguntas. Listo, dijo Dylan con voz firme.
Finalmente, Leo levantó un cuarto dedo y miró directamente a Dylan. Y cuarto, mi sueldo. Lo pagarás personalmente. Hizo una pausa y luego mencionó una cifra, $1.000.000 al año. El aire del coche se congeló al instante. A Wally Grossman se le cayó la mandíbula de golpe, casi le toca el pecho con la barbilla. $1.000.000. Para un guardia de seguridad. No, para un consultor. Fue una locura. Incluso el señor Henderson pareció atónito. Solo Dylan, tras un breve instante de sorpresa, esbozó una amplia sonrisa. Hecho, dijo, con una sola palabra, tajante y decisiva. Maestro Miller. Vales cada centavo. Sintió que era el mejor $1.000.000 que jamás gastaría. Cualquier problema que se pudiera resolver con dinero no era un problema real. Sobre todo cuando se trataba de un problema de vida o muerte. El Rolls-Royce cruzó las puertas de Crestwood Estates. Las calles a ambos lados estaban llenas de residentes. Al ver el Rolls, prorrumpieron en aplausos, como si dieran la bienvenida a un héroe que regresaba. La señora Davenport estaba justo al frente, con un ramo de flores en la mano. Su rostro era una máscara de adulación entusiasta. Leo, sentado en el coche, observaba por la ventanilla los rostros, tanto familiares como desconocidos. Su expresión era de absoluta calma. Había vuelto. Pero esta vez, no era el empleado contratado. Era el que mandaba. Capítulo 6. La nueva oficina de Leo estuvo lista en tiempo récord. Todo el piso 32, un enorme ático de 180 metros cuadrados, fue vaciado de la noche a la mañana y transformado en un amplio espacio abierto. En el centro había un solo escritorio y una sola silla. Los ventanales ofrecían una vista panorámica de toda Crestwood Estates. En su primer día, Leo no hizo nada. Simplemente permaneció sentado en su oficina, en completo silencio, durante todo el día. Desde su posición estratégica, podía verlo todo. El miasma gris negruzco de energía negativa que se cernía sobre la comunidad era como una olla de lodo hirviendo, caótica y densa. Las energías de los conflictos, los accidentes y las enfermedades se entrelazaban, formando docenas de peligrosos vórtices. Necesitaba tiempo para ordenarlo todo de nuevo, pero la gente de la comunidad no podía esperar. Wally Grossman aferraba un expediente y rondaba nervioso en la puerta de la oficina, demasiado asustado para entrar. Y el señor consultor, Leo, no se dio la vuelta. Habla. Bueno, el residente de B1204 presentó una queja, dice que el vecino de arriba está cortando carne en plena noche y no puede dormir. Hemos intentado mediar varias veces, pero la otra parte lo niega. Ahora están al borde de una pelea a puñetazos. Me preguntaba qué creías que deberíamos hacer. Leo cerró los ojos. Un mapa tridimensional del edificio B apareció en su mente. 1204 a 1304. Un tenue pero agudo hilo de resentimiento. Un aura de resentimiento se alzó entre las dos casas. Detén la mediación, dijo Leo, abriendo los ojos. Dile al dueño del 1304 que cambie la tubería del contenedor de basura debajo del fregadero de la cocina. Wally se quedó atónito. ¿Reemplazar? ¿La tubería? ¿Qué tenía que ver cortar carne con la plomería? Hazlo, la voz de Leo no dejaba lugar a discusión. Wally salió corriendo a hacer los arreglos. Media hora después, regresó corriendo, con el rostro de puro asombro. Es un milagro, señor consultor. Es usted un hacedor de milagros. El fontanero desmontó la tubería en 1304, y no lo creerá. Estaba obstruido con un mechón enorme de pelo y un pequeño trozo de hueso. El agua no drenó bien, así que por la noche, cuando había silencio, el goteo de un contenedor en forma de U sonaba exactamente como si alguien estuviera cortando carne. El malentendido está aclarado. Los dos vecinos ahora se comportan como mejores amigos. La mirada de Wally hacia Leo había pasado de la reverencia a la adoración absoluta.
No era un consultor. Este era un dios viviente. La expresión de Leo permaneció inalterada. Eso fue solo un preámbulo. Tomó el walkie-talkie de su escritorio. Estaba conectado con todo el personal de seguridad y mantenimiento de la propiedad. Atención, Departamento de Paisajismo. Su voz resonó, clara y nítida, en el auricular de todos. El viejo roble nudoso junto a la entrada del edificio acórtenlo. Y también esas esculturas de arte moderno del jardín central, las que trajeron de Nueva York. Que los retiren todos. Deséchenlos. Y, por último, notifiquen a todos los residentes del último piso. No se deben exhibir sombrillas rojas en los balcones. La serie de órdenes dejó a todos desconcertados. Ese roble se había plantado cuando se construyó la comunidad. Era un lugar emblemático. Las esculturas habían costado una fortuna y eran la pieza central de la estética de la propiedad. ¿Y prohibir las sombrillas rojas? ¿Qué lógica tenía eso? El chat grupal de los residentes volvió a sonar. ¿De verdad habla este maestro molinero? Estas órdenes son extrañas. Sí, ese roble está perfectamente sano. ¿Por qué talarlo? Pero esta vez, nadie se atrevió a objetar públicamente. Dylan Reed publicó un solo mensaje en el chat. Haz lo que dice el maestro Miller. Si tienes algún problema, puedes hablar conmigo. Esa sola frase silenció toda disidencia. El personal de la propiedad actuó con una eficiencia sin precedentes. Esa tarde, talaron el roble y retiraron las esculturas con una grúa. Y entonces, ocurrió otro milagro. Al anochecer, el cielo se llenó repentinamente de nubes oscuras y comenzó a soplar un viento feroz. Un aguacero torrencial, una tormenta que ocurre una vez cada 10 años, cayó sin previo aviso. Las noticias informaron sobre inundaciones generalizadas en toda la ciudad, con árboles maduros arrancados por los fuertes vientos. Pero en Crestwood Stats, justo donde solía estar el roble nudoso, la lluvia había arrastrado la tierra, dejando al descubierto un enorme y profundo pozo. En el fondo del pozo yacía una fulgurita, una formación rocosa fusionada creada por la caída de un rayo, de casi 1 metro de diámetro. Si el árbol no hubiera sido talado, ese rayo lo habría alcanzado, con consecuencias inimaginables. En cuanto a las esculturas retiradas, una se quebró durante el transporte. Estaba hueca por dentro y contenía un nido de serpientes cabeza de cobre altamente venenosas. Toda la comunidad quedó sumida en un silencio atónito. Todos miraban hacia la única ventana iluminada del piso 32, con el corazón lleno de profundo asombro. El maestro Miller era un hombre de verdad. Capítulo 7. Las órdenes de Leo, como golpes de genio, revirtieron al instante la espiral descendente de Crestwood Stats. Una sensación tangible de paz se apoderó de la comunidad. Los accidentes cesaron, las discusiones cesaron, e incluso las mascotas enfermas comenzaron a recuperarse milagrosamente. La reputación de Leo se elevó a la categoría de leyenda. Pasaba los días en su oficina, dando ocasionalmente 1 o 2 instrucciones por radio. Notifié desde Munisans. La orquídea premiada de su balcón necesita riego. Avisa al servicio de limpieza. La boca de incendios de la esquina del aparcamiento B tiene una fuga. Vayan a comprobarlo. Avisen a todos los residentes. No se recomienda viajar largas distancias durante los próximos 3 días. Cada orden fue infaliblemente precisa. El dueño del D-2101 era un hombre de negocios que había estado de viaje 2 semanas y se había olvidado por completo de su invaluable orquídea. Empezó a sudar frío al recibir la llamada de la gerencia. Se descubrió que la boca de incendios tenía una grieta muy fina que, de haber pasado un día, podría haber inundado todo el garaje. 3 días después, se produjo un terrible choque múltiple en la autopista interestatal que salía de la ciudad. Gracias a la advertencia de Leo, todos los residentes de Crestwood se salvaron del desastre. El nombre de maestro molinero se consideraba ahora un decreto real. Los residentes se organizaron, enviando una selección rotativa de regalos a Leo todos los días,
tés de primera calidad, vinos de edición limitada, antigüedades raras y obras de arte valiosas. Un residente incluso intentó emparejar a Leo con su hija. Leo se negó a ver a nadie ni a aceptar nada. Los regalos se amontonaron en una oficina de administración, y Wally Grossman se encargó de gestionarlos. Wally ahora trataba a Leo con más reverencia que a su propio padre. Su trabajo se había centrado en anticiparse a las necesidades del maestro Miller y asegurarse de que todos los asuntos triviales se resolvieran a la perfección. Un día, Dylan Reed llegó a la oficina de Leo. Trajo noticias. Maestro Miller, ha surgido algo. Creo que podríamos necesitar su ayuda, dijo Dylan con una expresión inusualmente sombría. Ese terreno al este de aquí. Industrias Thorne lo acaba de adquirir. Leo levantó la vista. Industrias Thorne. La promotora inmobiliaria más grande de la ciudad, conocida por sus sólidas conexiones y sus prácticas comerciales despiadadas. Planean construir un complejo comercial de 2 torres de gran altura. La llaman Torre Thorne. Dylan señaló el ventanal que daba al este. Está justo al lado. Leo siguió su mirada. En su visión única, el campo energético recién estabilizado de las fincas de Crestwood brillaba como una cúpula dorada protectora. Pero al este, una energía negra masiva, depredadora y agresiva se formaba lentamente. Esa energía negra parecía 2 cuchillos afilados apuntando directamente al corazón de Crestwood. Era una formación clásica de espadas en el Feng Shui. Una vez construidas esas 2 torres, todo el equilibrio energético de las fincas de Crestwood se desmoronaría. Toda la paz y la buena fortuna que ahora disfrutaban se desvanecerían. En su lugar, vendrían desgracias y desastres 100 veces peores que antes. Intentamos conseguir esa tierra, dijo Dylan con una sonrisa amarga. La empresa de mi familia luchó contra Thorne durante 3 meses, pero perdimos. Sus métodos fueron sucios. Los planos arquitectónicos ya son públicos. La ceremonia de colocación de la primera piedra es mañana. Maestro Miller, ¿podemos hacer algo? Un dejo de incertidumbre se dibujó en la voz de Dylan. Sabía que Leo era increíble. Pero esta vez, su oponente era Industrias Thorne. Era un gigante corporativo. ¿Podría el poder de una sola persona realmente resistir ante semejante titán del capital? Leo guardó silencio un buen rato. Observó la energía negra que se acumulaba fuera de la ventana. Su mirada era más profunda e intensa que nunca. Podría simplemente irse. Lo que le pasó a Crestwood no era su problema. Tenía su dinero. Podía irse de ese lugar conflictivo en cualquier momento. Pero echó un vistazo a una maceta de clivia en un rincón de su oficina. Un regalo del señor Henderson. Sus hojas eran gruesas y de un verde vibrante y saludable. Pensó en el rostro serio del señor Henderson. Pensó en el viejo Fitz dándole esos $100. Pensó en que no todos en esta comunidad eran monstruos. Leo se puso de pie lentamente. La ceremonia de colocación de la primera piedra. ¿A qué hora? Dylan se animó. Mañana, a las 9 de la mañana, Leo se acercó a la ventana y juntó las manos a la espalda. Que construyan. Pero se detuvo, con una sonrisa sutil, casi invisible, dibujando en sus labios. No abrirán ninguna puerta. Capítulo 8. La ceremonia de colocación de la primera piedra de la Torre Thorne fue un evento grandioso. Las pancartas ondeaban al viento. Y una banda contratada tocaba música festiva. Asistieron funcionarios municipales y líderes empresariales. El director ejecutivo de Thorne Industries, Marcus Thorne, un hombre de unos 50 años con un rostro siempre sonrojado y seguro de sí mismo, se encontraba en el podio, radiante. Por la presente, declaró oficialmente en marcha el proyecto de la Torre Thorne. A su orden, decenas de excavadoras y bulldozers se pusieron en marcha en un coro ensordecedor. Los residentes de Crestwood Estates observaban desde detrás de los muros de su comunidad, con el rostro desencajado por la preocupación.
Dylan Reed estaba junto a Leo, con expresión sombría. Maestro Miller, ¿de verdad vamos a quedarnos mirando? Leo parecía perfectamente tranquilo, haciendo girar distraídamente 3 viejos y desgastados dólares de plata en la mano. ¿Qué prisa hay? Dijo en voz baja. Solo espera. En ese preciso instante, ocurrió el desastre. La oruga de una de las excavadoras en funcionamiento se rompió de repente. El enorme brazo mecánico se descontroló, desplazándose lateralmente. ¡Crack! Con un estruendo ensordecedor, el brazo se estrelló contra la esquina del recién construido escenario principal. La estructura de acero se deformó y los globos decorativos se dispersaron. Los funcionarios y personalidades en el escenario gritaron, apretujándose y tropezando unos con otros para escapar mientras la estructura se derrumbaba. La escena se convirtió en un caos. El rostro de Marcus Thorne se puso negro como un rayo. ¿Qué demonios pasó? Le gritó a su jefe de proyecto. ¿Un accidente el primer día? ¿Qué clase de operación estás llevando a cabo? El jefe de proyecto, empapado en sudor, solo pudo balbucear incoherencias. Dylan se quedó boquiabierto. ¿Estaba empezando? Miró a Leo con total incredulidad. Leo actuó como si no hubiera visto nada. Simplemente miró al cielo. No era un buen día para empezar a trabajar. En cuanto las palabras salieron de sus labios, una nube oscura apareció de la nada en el cielo azul claro. Gruesas gotas de lluvia empezaron a caer, salpicando el suelo. En cuestión de segundos, la tierra recién excavada se convirtió en un pantano fangoso. Todos estaban calados hasta los huesos. Una ceremonia de inicio de obras, suntuosa y de alto perfil, tuvo un final brusco y empapado. Marcus Thorne estaba tan furioso que parecía que le iba a dar un infarto en el acto. Investiguen. Quiero una investigación completa. Averiguar si fue un accidente o si alguien intenta sabotearnos. Pero esto fue solo el principio. En los días siguientes, la obra de la Torre Thorne se convirtió en un imán para la desgracia. Día 1. Las ratas mordieron el cable eléctrico principal, provocando un apagón total. Día 2. Un nuevo cargamento de andamios se desintegró inexplicablemente durante el transporte, llegando convertido en un montón de metal retorcido. Día 3. Todo el equipo de construcción sufrió una intoxicación alimentaria y tuvieron que ser hospitalizados. Día 4. Un maestro de Feng Shui contratado para evaluar la obra recibió un golpe directo en la cabeza con un excremento de pájaro, lo que le provocó un desmayo por la conmoción y la indignación. Empezaron a circular rumores. La tierra estaba maldita. Solía ser un cementerio, lleno de espíritus inquietos. Contrataron a muchos trabajadores, pero nadie se quedaba en el trabajo. El proyecto se paralizó. En un chat grupal de Crestwood Stats, la fiesta era interminable. Ja ja ja. ¿Acaso Thorne Industries pateó un avispero? No es un avispero lo que patearon. Es un dragón dormido. El maestro Miller es una leyenda. De pie en la oficina de Leo, Dylan Reed se quedó sin palabras. Ya no veía a Leo como un maestro. Veía a una deidad viviente que caminaba por la tierra. Sin mover un dedo, sin una sola amenaza, había desbaratado un proyecto multimillonario. ¿Qué clase de poder increíble era este? Maestro Miller, parece que Marcus Thorne se está desesperando, informó Dylan. He oído que está usando todos sus recursos para encontrar a un verdadero experto. Al oír esto, Leo finalmente abrió los ojos. La mano que jugaba con los dólares de plata se detuvo. Oh, lo mejor que podrá encontrar son unos cuantos veteranos de Hong Kong. El tono de Leo estaba teñido de desdén. Bien, me ahorra la molestia de cazarlos uno por uno. Que vengan todos. Capítulo 9. Marcus Thorne estaba al borde de un ataque de nervios. Había perdido 9 kilos en 2 semanas. El proyecto de la Torre Thorne era un pozo sin fondo que se tragaba su dinero y su cordura,
y ni siquiera habían puesto un pie de cimentación. Había contratado a todos los maestros que pudo encontrar, exorcistas, espiritistas y consultores de Feng Shui. O eran unos impostores o sufrirían algún extraño accidente en cuanto entraran al lugar. El último tropezó al bajar unas sencillas escaleras y se rompió 3 costillas, saliendo entre lágrimas y jurando que el lugar estaba embrujado. Thorne finalmente se dio cuenta de que se había peleado con algo que escapaba a su comprensión. El poder al que se enfrentaba era de otro nivel. Tras indagaciones exhaustivas y discretas, finalmente se centró en la urbanización cerrada de al lado y en el misterioso maestro Miller, un guardia de seguridad. Cuando su asistente entregó el informe, Marcus Thorne no podía creer lo que oía. ¿Me está diciendo que quien ha convertido mi vida en un infierno es un exguardia de seguridad de Crestwood Stats? Es la pura verdad, señor, respondió su asistente, temblando. Este Leo Miller es un desastre. Cuando dejó su trabajo, la comunidad se vio azotada por extraños incidentes. En cuanto regresó, todo volvió a la normalidad, y nuestros problemas comenzaron el mismo día que regresó. Thorne paseaba por su oficina con expresión tempestuosa. Llevaba décadas en el negocio y había presenciado muchas cosas extrañas, pero se negaba a creer que un solo hombre pudiera enfrentarse a la abrumadora fuerza del capital. No creo en este truco. Thorne golpeó el escritorio con la mano. Dame un vuelo a Hong Kong. No escatimes en gastos. Quiero que contrates al maestro Chun de la Escuela del Camino Abstruso. Veamos qué tan poderoso es realmente este Leo Miller. La Escuela del Camino Abstruso y su líder, el maestro Chun, un coloso del Feng Shui, una leyenda viviente en Hong Kong. Se decía que sus palabras podían determinar el auge o la caída de una dinastía familiar. Su mirada podía predecir el destino de una corporación. Innumerables magnates habían pagado fortunas solo por una consulta. 3 días después, un jet privado aterrizó en el aeropuerto ejecutivo de la ciudad. Un hombre de 80 años, con una chaqueta de seda tradicional y el aire digno de un sabio anciano, bajó las escaleras para ser recibido personalmente por Marcus Thorne. Era el maestro Chun. Señor Thorne, tal ceremonia es innecesaria. El maestro Chun dijo, con una voz sorprendentemente firme. Maestro Chun, su sola presencia me tranquiliza. Respondió Thorne con una actitud profundamente deferente. El convoy de coches negros no llegó a la obra. Se dirigieron directamente a la entrada principal de Crestwood Stats. El maestro Chun bajó del coche y miró hacia la entrada de la comunidad. Al instante, su expresión cambió. Soltó un suave gemido de sorpresa y sacó una pequeña brújula ornamentada de su manga. La aguja giraba descontroladamente, incapaz de fijar una dirección. ¡Qué chi tan poderoso! El maestro Chun entrecerró los ojos y su expresión se tornó seria. Este lugar. Alguien ha establecido una formación de dragón que regresa. Está canalizando la energía latente del dragón de toda la región hacia un solo punto. No me extraña. No me extraña que tu proyecto esté maldito. El maestro Chun murmuró para sí mismo, una formación de espada contra una formación de dragón que regresa. Esta es una fuerza imparable que se enfrenta a un objeto inamovible. Quien creó esta formación es un maestro de primer orden. Thorne no entendía la jerga esotérica, pero sí la esencia. Su oponente era terriblemente poderoso. El maestro Chun lo es. ¿Hay alguna manera de romperla? Preguntó nervioso. El maestro Chun guardó la brújula y se acarició la perilla. ¿Romper la formación? No. Negó con la cabeza, con un destello de emoción en los ojos. Hacía muchos años que no me topaba con un adversario tan interesante. Me gustaría conocerlo personalmente. Dicho esto, dio un paso hacia la entrada de la comunidad. En ese preciso instante, Leo Miller apareció en la puerta. Fue como si hubiera calculado su llegada al segundo. No llevaba uniforme ni traje. Solo una sencilla camiseta blanca y vaqueros, con el mismo aspecto que cualquier otro joven del barrio. La mirada del maestro Chun se fijó en él al instante.
Sus miradas se cruzaron. El aire pareció congelarse. Las pupilas del maestro Chun se contrajeron violentamente. No podía leerlo. El joven que tenía delante no tenía aura perceptible. No había fluctuaciones de energía. Era tan común como una piedra al borde del camino. Pero era esta extrema cotidianidad la que significaba un poder extremo. Un retorno a la fuente. Era un estado que, según la leyenda, solo los grandes maestros podían alcanzar. Una piedra cayó en el estómago del maestro Chun. Supo, con creciente horror, que había subestimado gravemente a su oponente. Eres Leo Miller. La voz del maestro Chun era profunda, pero con un temblor leve, casi imperceptible. Leo asintió. Su mirada recorrió al maestro Chun y se posó en Marcus Thorne, de pie tras él. Torre Thorne. Es un nombre feo, dijo Leo con voz tranquila. Una torre tiene puertas, pero no se abren. Mientras yo esté aquí, esa torre tuya nunca se construirá. Su voz no era fuerte, pero llegó con claridad a todos los presentes. Fue un acto de dominio absoluto y puro. El rostro de Marcus Thorne se sonrojó de un morado intenso y furioso. Estaba a punto de estallar, pero el maestro Chun extendió una mano para detenerlo. El maestro Chun miró fijamente a Leo, pronunciando cada palabra. ¿A quién perteneces? ¿Cuál es tu escuela? Leo sonrió. ¿Yo? Soy el que vigila la puerta de Crestuodistats. Las palabras casuales cayeron como un mazazo, golpeando al maestro Chun y a Marcus Thorne con una fuerza brutal. El desprecio era absoluto. La confianza, inquebrantable. El rostro del maestro Chun oscilaba entre tonos blancos y rojos. En todas sus décadas de fama, nunca había sido tan irrespetado. Bien. Muy bien. Un guardián. El maestro Chun rió con un sonido áspero y chirriante. Joven, eres de una arrogancia descomunal. Hoy, este viejo maestro verá de qué pasta estás hecho. Con un grito, sacó 7 alfileres de bronce de su manga. Murmurando un conjuro, hizo un gesto con la muñeca y los 7 alfileres salieron disparados hacia Leo en formación de V. 7 alfileres de sombra. Esta era la técnica característica del maestro Chun, un arte secreto de la escuela del camino abstruso. Estos no eran alfileres comunes. Habían sido sumergidos en extrañas mezclas y consagrados en un lugar de gran energía yin durante 49 días. Estaban diseñados para destrozar el aura de una persona y encerrar su alma. Un golpe rozando podía causar una enfermedad grave. Un golpe directo podía separar el espíritu del cuerpo, dejando un vegetal vivo. Thorne y sus hombres solo vieron un destello de luz fría. Demasiado rápido para comprenderlo. Sin embargo, ante este aterrador ataque, Leo simplemente levantó una mano. Su movimiento no fue rápido. Era casi perezoso, como alguien en un parque atrapando una sola hoja caída. Clink, clink, clank. Los 7 bolos imparables simplemente cayeron en su palma, desvaneciéndose por completo su impulso y energía malévola. Eran solo 7 piezas de metal comunes y corrientes. Leo abrió la mano y las inspeccionó. Una artesanía rudimentaria. Los arrojó al suelo, donde cayeron con un ruido metálico. Un violento temblor recorrió el cuerpo del maestro Chun. Un hilillo de sangre le manó de la comisura de la boca. Sus propios artefactos consagrados, sus herramientas vitales, habían sido neutralizados con tanta facilidad que la reacción lo golpeó con una fuerza devastadora. ¿Qué? ¿Qué eres? Los ojos del maestro Chun estaban abiertos de par en par por el terror. Leo no le respondió. Simplemente levantó la cabeza y miró hacia la obra de la torre de espinas. El sa de la espada reunida, energizado por la llegada del maestro Chun, se había vuelto aún más maligno. 2 enormes espadas de energía negra se habían formado por completo. Ya que has recorrido hasta aquí, mejor que te quedes. La voz de Leo se volvió gélida.
Levantó la mano derecha, juntando los dedos índice y medio. Apuntó a la obra en la lejanía e hizo un único y brusco movimiento de corte. Una cuchilla invisible de energía dorada salió disparada de sus dedos, cortando el aire. «Cortar», ordenó en voz baja. A 3 kilómetros de distancia, en el emplazamiento de la Torre Thorn, una enorme viga de soporte de acero de varias toneladas estaba siendo izada con una grúa. Sin previo aviso, los cables de acero de alta resistencia que la sujetaban se rompieron al unísono. La gigantesca viga cayó del cielo como una guillotina. Su objetivo, el remolque del centro de mando in situ, el mismo lugar donde más se concentraba la energía negativa del proyecto. ¡Boom! Un rugido cataclísmico resonó por toda la ciudad. El suelo mismo pareció temblar. El teléfono de Marcus Thorne empezó a sonar frenéticamente. Con mano temblorosa, contestó. La voz histérica y sollozante del director de proyecto se oía al otro lado. Señor Thorne, se acabó. Se acabó todo. El centro de mando. La viga de acero aplastó el centro de mando. El teléfono se le escapó a Thorne. Perdió toda la fuerza y se desplomó sobre el pavimento. El rostro del maestro Chen estaba ceniciento. Controlar la energía a kilómetros de distancia, cortar el acero y redirigir el destino con un solo gesto. Estos eran los poderes de un dios en la tierra. ¿Qué clase de entidad había provocado hoy? El maestro Chen ya no pudo contener el daño interno. Tosió una gran bocanada de sangre y cayó hacia atrás, inconsciente. Leo bajó la mano. Sin mirar 2 veces los destrozos que había causado, dio media vuelta y regresó a la comunidad. Se detuvo en la entrada. Dile a Marcus Thorne, dijo sin mirar atrás, que tiene 3 días para desmantelarlo todo, rellenar los cimientos y convertir ese terreno en un parque público. De lo contrario, lo siguiente en ser destruido sería la sede corporativa de Industrias Thorne. Dicho esto, su figura desapareció tras la puerta. Dejó atrás a un Marcus Thorne catatónico, al maestro Chen inconsciente y a un grupo de guardaespaldas aterrorizados y paralizados. Sobre las fincas de Crestwood, la cúpula dorada de energía protectora latía con luz, más fuerte que nunca. De vuelta en su oficina, Leo observó cómo la energía negra, afilada como una cuchilla, se disipaba lentamente en la distancia, con la expresión tan tranquila como siempre. Pero no sentía alegría. Sabía que esto estaba lejos de terminar. Podía proteger una urbanización cerrada. Podía ahuyentar a una corporación. Pero en el mundo, había miles, millones de lugares con una energía caótica como las fincas de Crestwood. Había innumerables hombres como Marcus Thorne, dispuestos a destruir cualquier equilibrio por el bien del dinero. ¿Podría detenerlos a todos? La mirada de Leo se desvió hacia el horizonte. Más allá de las nubes, casi podía verlo. Una niebla gris, más profunda, más densa y más penetrante, cubría el mundo entero. Justo entonces, su celular, sobre su escritorio, empezó a sonar. Era un número desconocido. Leo contestó. La voz clara, cálida y un poco divertida de un joven se escuchó por la línea. Hola, ¿es el señor Leo Miller? Esa formación de dragones que regresa a Crestwood, y ese hermoso momento de acción a distancia. Realmente espectacular. Parece que la Orden de Guardianes dará la bienvenida a un nuevo colega. Las pupilas de Leo se contrajeron bruscamente. Su mano se tensó alrededor del teléfono y sus nudillos se pusieron blancos. Transcrito por https://ater.ai